Corazón no negociable, escrito por Amelia Herman y narrado por Astrid Graham para el canal Candy Amigas Audiofix. Capítulo 9. El domingo volvían todos al set de la playa, la piscina y unos jardines un poco alejados del hotel para hacer las últimas tomas de la campaña. Candy estaba muy ocupada y esa modelito, la tal Yesenia, le estaba sacando las canas verdes, no solo a ella, sino a quien se le pusiera cerca. Y cuando Tony llegó fue peor, le coqueteaba y, en fin, casi le tiraba el pequeño y diminuto traje de baño color Jodeme la vista que tenía en la piscina. Tony vio que Candy estaba a milésimas de segundo de aventarla a la piscina y le dijo que fuera por un café y que él le ayudaría a Tom con las tomas. Ella lo agradeció y salió para la pequeña cafetería externa del hotel. Allí estaba esperando su café y tratando de tomar una difícil elección: panqués con mandarina y sirope de chocolate o crepas con fresa y uvas y sirope de miel y maple. Y dijo a sus amigas: bueno, ayer comí chocolate y no pude dormir, pero estaban tan buenos, más que buenos, son un manjar. Es que se derriten en la boca como mantequilla. Y, es tan delicioso, mejor que un beso. Así que no es mi culpa que haya caído en la tentación y haya comido más de 3. Y ahora necesito algo que me calme antes de que asesine a esa peleteñida piernas de correcaminos. Ann y Pat rieron y Ann dijo: bueno, quizá eso dicen porque son un sustituto cuando estás sola y quieres sentir algo placentero, pero en mi caso ni todo el chocolate del mundo es mejor que Archie para eso. Y yo digo lo mismo, dijo Pat. Steer me sube a las nubes con sus besos y no me engorda. Y Ann añadió: si no se cuidan, lo harán por 9 meses, y rió. Pat se puso roja y le dijo: no seas burra, nosotros... bueno, tú también puedes engordar. La única que se salva es Candy, porque a ella ni el chocolate la hace engordar. Sí, te odio, Candy. Puedes comer como camionero y no engordas ni un gramo. Y nosotras tenemos que estar siempre cuidando nuestro cuerpo. Mientras tú desayunas donas y ni siquiera haces ejercicio como obra de caridad. Y todas rieron. Bueno, eso no es mi culpa, es culpa de mis papás, así que búsquenlos y cuando los encuentren les reclaman y de paso les dan mis saludos. Ann y Pat se quedaron en silencio y ella las vio y le sonrió. Bueno, dijo Pat, Candy, yo no... Sí, Pat, ya no duele, así que mejor comamos bien, porque estoy segura de que al acomplejado que está pidiendo el almuerzo hoy se le ocurre darnos heno o pan y agua. Creo que ni pan, porque debe guardar la figura. Y necesito azúcar y café, una vía directa de mi brazo a la cafetera, porque esa correcaminos con la que nos tocó trabajar hoy, estoy segura de que está sobre Tony como yo sobre este panqueque. Así que, vente con mamá, bonito, aquí estoy. Si me hablaran así, yo me dejo comer con mucho gusto, aunque me ahoguen en chocolate, dijo el Adonis a espaldas de Candy. Ella giró y se volvió a topar con un pecho musculoso y el olor que la había estado atormentando estas últimas noches. Levantó la cabeza y lo vio tan lindo, sexy y con esa sonrisa que le hacía replantearse si comerse el panqueque o aceptar la oferta de dejarse devorar por él. Algo que, para ser sincera, le había parecido una gran opción y le había abierto el apetito, y no precisamente de alimentos. Sus amigas se quedaron como en shock, pero no pudieron apartar la vista. Alto, muy alto. Se veía que la camisa le ajustaba muy bien. Sus brazos y torso se veían imponentes. El rostro asimétrico, nariz fina y recta, barbilla perfilada, pómulos un poco resaltados, ojos de ese color tan atrayente y pestañas hipnotizantes, grandes y volteadas. La veía ella como un atardecer y a la vez como el lobo a Caperucita. Y la sonrisa era, como Candy dijo, un arma mortal, y la voz, esa voz gruesa, varonil, de hombre. Y sí, definitivamente Candy estaba encandilada. Oh, hay problemas.
Candy estaba quieta, sumergida en ese océano que eran sus ojos y por lo visto ya la habían perdido. Ella solo se sonrojó y por fin dijo: «Por lo visto no es casualidad, es más bien que usted tiene el hábito de escuchar mis conversaciones, tanto como yo de conversar con cosas inanimadas». Y se giró, tomó su café y dio un paso. Él se sorprendió. Ella siempre actuaba como él no lo esperaba. Era tan difícil e irritante no poder descifrar cómo ella actuaría. Ella no actuaba como las mujeres que conocía, no sonrió, no coqueteó e ignoró olímpicamente el hecho de que él se estuviera ofreciendo como su comida, él ofreciéndose en bandeja de plata, él poniendo su mejor sonrisa prendida para ella, y ella allí, tan irritantemente desconcertante. Porque ella no solo seguía el guión, porque no actuaba como todas, y ahí lo entendió. Ella no actuaba, ella era auténtica, una única y auténtica molestia con pecas y ojos verdes, con dorado y ensortijado cabello rebelde tentador. Y no saber cómo actuar lo irritaba, porque él no quería eso. Sentía que esa etapa había pasado ya hace muchos años, si es que la hubo. Él jamás se desveló por saber cómo complacer y hacer feliz a una mujer. De hecho, nunca le fue tan difícil. Es más, ellas solas llegaban y así se iban. Y la única vez, hace tiempo, todo fue mal, muy mal, y desde ese entonces se prometió que no saldría con alguien que no tuviera las cosas claras. Las reglas eran simples. Desde hacía un año que había dejado esa tormentosa, dura y complicada relación. Un año en el que había tenido poquísimas interacciones con mujeres, pero en las pocas había sido claro. No amaba, no se enamoraba, no quería, no extrañaba, no era cursi, no enviaba flores, detalles, canciones, comidas, no aprendía sus colores favoritos, sus antojos favoritos, sus lugares favoritos, no preguntaba sus metas, sueños, anhelos, no daba sorpresas, no salía a bailar, a caminar, ni a ver la luz de la luna o los amaneceres. No complacía, no se acurrucaba, no se quedaba a dormir en la casa de nadie y nadie dormía en su casa. Es más, nadie conocía su casa. De hecho, tenía un apartamento de soltero para esas situaciones. Y ya nunca más de una cita, quizás 2, pero nada más. Cuando quería ver a alguien una segunda vez, él pedía el número y su asistente se encargaba de concertar la cita y ya. Así que si ella ahora representaba ese lado oscuro al que había cruzado una sola vez y al cual no quería volver ni siquiera por esa pequeña, dulce e irresistible tentación de jeans y camiseta de Stitch que tenía frente a él y que él sujetaba del codo, se dio cuenta cuando ella se soltó de su agarre y él sintió una sensación de frío al perder el calor que emanaba de su piel. «Dígame, señor, ¿qué puedo hacer por usted?», le dijo Candy. Y rápidamente recompuso su semblante y la máscara fría regresó. «Le agradezco que haya hecho todo lo posible por terminar la sesión con Elizabeth el día de ayer y que hayan mantenido la discreción. Para mí, la tranquilidad de ella es muy importante». «No, no me agradezca. Solo hicimos nuestro trabajo. Y si me disculpa, estoy retrasada y tengo hambre». «Sí, es cierto, disculpe, no la retengo más. Su comida se estará preguntando por qué no llega», dijo y se alejó sin más y sin voltear a verla. Capítulo 10. Las chicas no comentaron nada ni preguntaron por qué vieron la escena de primera mano, y fue algo raro. En un momento parecía que le pediría matrimonio y al siguiente fue como si hasta estuviera molesto con ella. Terminaron de comer en silencio y cuando iban para el set, ella dijo: «No logro entenderlo. Por un momento siento que fuera a decirme algo lindo y hasta parece que fuera a besarme. Me ve con tanta intensidad que me deja sin respirar y un toque de sus manos hace que mi cuerpo se erice y si me pidiera una noche, una hora, un beso o lo que fuera, estoy segura de que no le negaría nada, absolutamente nada. Y eso me enoja, porque al siguiente momento parece que quisiera mandarme al tercer cielo.
No sé, me confunde, pero lo que más me molesta es mi propia reacción. No puedo tener el control y siento mariposas. ¿Qué digo mariposas? Siento un enjambre de abejas asesinas en el estómago. Y en serio, me dan deseos de besarlo y todo lo demás. De verdad les digo, sería capaz de cualquier cosa que él me pidiera abiertamente o no. Sin saber que esa pequeña conversación fue escuchada por alguien rastrero y vil, un ser humano capaz de hacer y decir lo que fuera necesario para lograr sus propios fines mezquinos y podridos, porque en su corazón no había nada de bondad ni amor, ni ningún sentimiento noble. Es más, parecía que anatómicamente tenía un defecto. En lugar de corazón tenía un bloque de hiel que solo generaba amargura y resentimiento por sus venas. Llegaron a la propiedad en la que realizarían la sesión con trajes formales para los modelos y elegantes vestidos dignos de alfombra roja para las modelos. Y así, precisamente tenía que lucir el maquillaje, el peinado, todo para una alfombra roja. Candy estaba teniendo un día de mierda. Primero, la modelo correcaminos que no la dejaba de hostigar y de llevarle la contraria solo por molestarla. Segundo, tenía un enorme dolor de cabeza porque la modelo le estaba estresando al límite. Tercero, su ex, el único imbécil que había sido su error y primer novio, había conseguido su número de teléfono y no dejaba de textearle, con ton furioso y con ganas de volver a reconstruirle la nariz. Y, para colmo, su Adonis estaba en la sesión. Bueno, no exactamente, no estaba allí, pero sabía que estaba cerca observando todo, cosa que no había hecho antes. Y ella de vez en cuando sentía un cosquilleo en el cuello y se ponía nerviosa de la nada, y eso la enojaba más que la estúpida correcaminos. En fin, estaba a nada de mandar todo al inframundo y largarse de allí, al fin que ya estaba casi todo terminado. Él estaba allí, enojado, molesto, irritado, pero en la propiedad. Había tenido un día de locos. Primero, la reacción de Candy en la mañana lo había hecho sentir como un crío frente a la chica que le gusta. Segundo, la reacción de él mismo al darse cuenta de que era más que gusto, era verdadero interés. Luego, la visita que no esperaba, esa visita que solo lo había hecho enojar, pero también darse cuenta de que ahí todo estaba finiquitado, concluido, que ni sus besos ni su cuerpo lograban en él una mínima reacción. Y eso le agradó. Luego se sintió como si hubiera engañado a Candy, al dejar que su visita lo besara y se sentara en sus piernas para besarlo con más soltura, y él la dejó por unos minutos. Luego le tomó los brazos, los quitó de su cuello y la levantó de sus piernas. Él también se levantó del sillón, caminó hacia la puerta, salió de la habitación y la dejó allí, sin decir nada más, ya que su asistente sabía qué tenía que hacer. Y ahora la insufrible Yesenia se le pegó como lapa cuando él se hizo notar en el set, y lo hizo para nada, ya que Candy ni lo había volteado a ver, es más, lo había ignorado. Y la única vez que lo volteó a ver, Yesenia estaba tan pegada a él, hablándole al oído, y luego tomó una fresa de su plato y se la puso en la boca, justo cuando los ojos de ellos se encontraban, y ella rompió el contacto, y él pudo ver, aunque fugaz, un brillo de celos o enojo. Él se levantó de allí y caminó para donde estaban las diseñadoras y preguntó por qué un vestido no se había asignado, y Candy indicó que a Yesenia no le había entrado y que por eso no se había modelado. Entonces lo vio a los ojos y vio algo como tristeza, y lo miraba sin enojo pero con frialdad, y eso lo hizo sentir en la necesidad de explicarse, así que le dijo: Yesenia está loca y confunde que su hermano y yo seamos amigos desde la universidad con el hecho de que ella trabaje para mí. De haber sabido que les estaba dando tantas molestias a ti y a tu novio, la hubiera puesto en su lugar. Candy lo vio extrañada, pero no dijo nada porque en ese momento volvió a sonar su celular, y fue un muy enojado Tony el que tomó el celular, caminó hacia el salón contiguo y respondió: Mira, pedazo de basura, deja en paz a Candy o te voy a romper la cara, ¿entendiste? Y colgó la llamada. Candy había dado un paso atrás de Tony y éste le entregó el celular al verla y sentenció: Mañana vamos a cambiar tu número. Tommy y yo pensamos que es lo mejor para evitar que te siga molestando. Candy respiró y respondió: Sí, papá, como digas.
y se dio la vuelta para volver al otro salón. Tony le habló. Candy, no te pongas en ese plan, entiende. Candy se giró molesta. No, Tony, tú y Tom no se pongan en ese plan. Sé que solo quieren cuidarme porque para ustedes soy muy ingenua, una tonta y la más confiada, pero no necesito que decidan por mí. Ya sé cuidarme sola y tú y Tom no siempre estarán disponibles. Dejen de verme como una pequeña hermana que necesita siempre de ustedes. Sé que no tengo la capacidad de darme cuenta cuando la gente es una basura, pero por favor, tengo sentido común, Tony. ¿Pueden darme ese voto de confianza todos? Y cuando digo todos, me refiero a los 7. Tony se molestó, negó con la cabeza diciendo: De acuerdo, Candy, pero si ese imbécil se acerca a 5 metros de ti, cualquiera de los 4 lo va a moler a golpes. Y tú no debes enojarte, ¿estás de acuerdo? Tenemos un trato, le dijo ella y se volvió a girar y salió para los camerinos nuevamente. El castaño, sin querer, había escuchado la conversación y se había sentido aliviado y molesto en partes iguales. Sabía que, al parecer, entre ella y el rubio desabrido no había nada más que amor de hermanos o amigos que se quieren como hermanos. Él conocía ese sentimiento. Elizabeth era eso para él. Y segundo, alguien del pasado de Candy la estaba molestando y, al parecer, en ese pasado le había hecho mucho daño y ellos la estaban protegiendo. Y entonces él sintió esa necesidad de protegerla, ser él quien moliera a golpes a ese imbécil que no conocía pero que ya odiaba. Y bueno, trató de interiorizar esa reacción para no delatar su alegría y enojo. En eso estaba pensando cuando escuchó volver a Candy y se giró para decirle: Candy, necesitamos que ese vestido salga en el desfile. Básicamente ese vestido es la razón de todo este show y sesión de fotos. Pero no hay ninguna modelo a la que le quede, ya todas se lo midieron. A algunas les quedó largo, flojo, demasiado ajustado y a tu amiga Yesenia le quedó, digamos, tela de sobra en la parte de arriba. Él la vio y rió, no solo por el comentario, sino porque ella sacó la lengua al final del mismo. La sonrisa se fue cuando pensó cómo se sentiría esa lengua y sus labios. Se puso nervioso, tan nervioso que, por tomar un vaso de agua de la mesa, lo botó. Candy lo recogió y secó la mesa, y entonces él se sintió más nervioso. ¿Qué le pasaba? ¡Rayos! Ella balbuceó: me iré a cambiar de blusa. Y él en ese momento se dio cuenta de que el agua también la había alcanzado a ella. Entonces ella se fue detrás de un biombo para cambiarse, pero... ¡Mierda! Había un espejo y él logró verla sin querer por accidente. Mentira, se aprovechó del descuido de ella y la vio con gran placer. Es más, aprovechó la buenísima cámara de su celular y tomó una foto al espejo y quedó idiotizado. Tenía una espalda hermosamente decorada con pecas, como estrellas terrenales, y él quiso besar cada una de ellas. Y ni hablar de sus bellas y firmes montañas envueltas en encaje y deseo. ¡Mierda! Ahora, ¿cómo disimularía? Estaba sudando y sentía el cuerpo caliente por ese regalo. Candy salió sin sospechar el dilema de él, que se había sentado para disimular el resultado de sus audaces acciones. Le dijo: encontré a la modelo. Y ella lo vio y preguntó: ¿cuándo vendrá? Hoy es el último día. Él le comentó: está aquí desde hace 4 días. Y ella lo vio con cara de ¿me perdí de algo? Y cuando vio cómo él la miraba le respondió: no, ni lo sueñes. Yo jamás he modelado y me mareo en tacones. No, jamás. Tres horas después, Candy estaba enfundada en el vestido y trataba de seguir las instrucciones de Tom y toda la banda. 4 horas después, la sesión había terminado y él veía algunas sesiones que se realizaron esos 4 días, pero sobre todo,
se quedó con las de ella en su archivo personal de la computadora. Eran las 3 de la mañana y él no podía dormir. Caminó a su computador, abrió el archivo y proyectó las imágenes en la televisión de 65 pulgadas de su despacho. Editó las fotos para que fueran una presentación. Conforme las fotos desfilaban frente a él, se sentía más atraído, más interesado. Ella poseía una gracia natural, nata, y su inocente mirada lo envolvía. Hizo una pausa justo en la foto en la que ella estaba sentada en una banca y veía hacia el cielo. La toma era solo de su rostro. Ella tenía los ojos abiertos, los brazos alzados y una sonrisa de lado. Pero sus ojos tenían un brillo, una paz, una sensación que no pudo explicar, y deseó verse en esos ojos. El deseo fue tan fuerte que lo dejó sin respirar por un momento. Continuará.